Hace 10 millones de años, al desaparecer el bosque en África tropical, unos grandes primates se levantan sobre sus pies y se ponen a caminar. Como todos los seres vivos, tienen que adaptarse y defenderse frente a los peligros de la sabana. Su cerebro crece, su conciencia se desarrolla. Inventan, se organizan, recorren la tierra y los océanos. Conquistan el mundo. Nosotros somos sus hijos, tanto si somos bretones como chinos, indios o africanos. Tanto si nuestra piel es blanca, negra o tostada, todos procedemos de la misma familia. 10 millones de años son más de 500.000 generaciones. Nuestros antepasados han transmitido sin descanso su saber a sus hijos para que llegue hasta nosotros. Hoy, la parte del saber que llamamos ciencia nos permite remontarnos hasta ellos. Escarbar en nuestra tierra para hallar sus huellas, para extraer nuestro pasado y contar lo que sabemos sobre la extraordinaria odisea de nuestra gran familia. No cabe duda de que la historia más extraordinaria que existe es la nuestra. Y para contarla podríamos remontarnos a los orígenes de la historia de la vida, es decir, a unos 4.000 millones de años atrás. Al inicio de la historia de la Tierra, unos 5.000 millones de años atrás. O a los orígenes conocidos de la historia del universo, hace 15.000 millones de años. Pero digamos que nos vamos a contentar con los últimos 10 millones de años. A lo largo de estos 10 millones de años, nuestra historia comienza con una especie de prehumanos que no son totalmente iguales a los hombres actuales. Y más adelante, en algún punto del África tropical, con un hombre ya más formado que talla sus utensilios y que empieza a expandirse por toda la Tierra. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Quién fue el primero de nosotros? ¿Y cómo llegó? Un gran simio está a punto de nacer algo distinto a los demás. Sus padres viven en los árboles desde hace millones de años. Son nuestros antepasados, pero también los de nuestros primos, los chimpancés y los gorilas. Se alimentan de hojas y de frutos. Duermen en las ramas, fuera del alcance de los depredadores que merodean por el suelo. Pero él no vivirá como ellos. Abandonará los árboles y se pondrá de pie. Guiado por su instinto, explorará el mundo de abajo y descubrirá otra forma de vivir. Poco a poco se alejará de la familia de los grandes simios para fundar la de los homínidos. Aún no se sabe cuándo apareció, pero se conocen algunas de las condiciones previas a su llegada. Empieza el viaje. Hay que remontarse en el tiempo. Imaginemos. Ya hace 4.000 millones de años que existe la vida sobre la Tierra. Conquistó los continentes hace 400 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años y los mamíferos, que son las formas de vida más elaboradas, se han multiplicado. De entre ellos, varias especies de primates viven en los grandes bosques africanos. Al este del continente, estas poblaciones de monos se verán atrapadas por un gran acontecimiento geológico. Hace entre 15 y 8 millones de años, cediendo a la presión de las fuerzas telúricas, el continente africano queda partido en dos. Las erupciones y seísmos dan lugar a nuevas montañas. Cruzando África de norte a sur, de Etiopía a Mozambique, se abre la inmensa falla del Rift. En el lado oeste de esta falla, una gran formación montañosa corta el paso a las nubes procedentes del Atlántico, por lo que disminuyen las lluvias en las regiones del este. Y ahí, los grandes simios se encuentran aislados en un área cerrada por ríos, lagos y montañas. A los dos lados del Gran Rift, la vida tomará caminos distintos. Para los simios del oeste, la vida en el bosque continúa.
se convertirán en gorilas, chimpancés y bonobos, nuestros primos más cercanos. Pero en el este y más tarde en el norte y en el sur, con la disminución de las lluvias, desaparece poco a poco el bosque tropical. El hábitat natural de los grandes simios se reduce y su existencia se ve amenazada. Los diferentes clanes diseminados se reparten los pocos árboles que subsisten y se aferran con desesperación a los últimos recursos de la vida arborícola. Pero ya no es posible continuar viviendo en los árboles. ¿Qué pasa cuando ya se han comido todos los frutos de un árbol? Tienen que moverse o desaparecerán. El primero de los prehumanos nacerá de esta necesidad. La presión ambiental le llevará a hacer una innovación extraordinaria. Sus padres no tienen con qué alimentarle. La sabana se abre hasta el infinito, llena de peligros. Pero a lo lejos hay más árboles, es decir, refugios y comida. El primer prehumano tiene miedo. Podría renunciar y esperar, pero lo posee un extraordinario instinto de supervivencia. Ninguno de sus antepasados lo había hecho antes. Correrá un enorme riesgo. Mide menos de 1,50 m y a 4 patas por la sabana no puede saber por dónde va. Tiene que levantarse sobre sus patas traseras. Y entonces ve. Ve. Pero si quiere desplazarse a 4 patas, vuelta a empezar. Su posición le impide ver. Entonces tendrá que avanzar, pero de pie y durante el mayor tiempo posible. Ya está. Ya es bípedo. Es una nueva forma de desplazarse, inédita entre los grandes simios, al menos durante tales distancias. Pero funciona. Ahora ya no es un mono. Se llamará Orrorin. Los primeros pasos le dan seguridad. Quizás hasta siente el placer de la novedad. Desde ahí arriba, Orrorin se siente más grande, más fuerte y puede ver a los suyos desde lejos. Empieza la larga marcha hacia la comida, hacia nuevos refugios. Orrorin es el primer bípedo conocido de nuestra familia del este de África. Lo sabemos por unos fragmentos de huesos fosilizados encontrados en el año 2000. Esto fue un descubrimiento extraordinario. Es un fragmento de fémur, es decir, del hueso del muslo, de un prehumano descubierto en Kenia de 6 millones de años de antigüedad, al que llamamos Orrorin. Y en este lado hay una zona en relieve que es donde se inserta el músculo del trasero. Es decir, que Orrorin tiene trasero, lo que significa que vive de pie y camina igual que yo. Pero otros huesos de este mismo prehumano nos demuestran otra característica. La anatomía es realmente mágica, ya saben. Estos huesos nos demuestran que Orrorin también seguía trepando. Al fin y al cabo es bastante lógico, teniendo en cuenta su edad geológica. Y son los huesos como este trozo de húmero, por ejemplo, y esta parte de aquí que parece muy rota, pero que en realidad para nosotros es extraordinaria, que nos han permitido ver que Orrorin trepaba un poco como sus antepasados y caminaba un poco como sus descendientes.
Pero caminar de pie es sin duda muy cansado en estos inicios del bipedismo. Los músculos de la espalda se resienten y las piernas, al tener que sostener todo el cuerpo, se cargan enseguida. Orrorin tiene que pararse a menudo y recuperar fuerzas. Orrorin fue descubierto por un equipo de paleontólogos franceses, keniatas y japoneses, codirigidos por Brigitte Senuit y Martin Pickford. Orrorin tugenensis fue encontrado a finales del año 2000 en Kenia, en la región del lago Baringo. Las primeras piezas fueron descubiertas por Kiptalan Cheboyi, el jefe de nuestros trabajadores, y consisten en 2 trozos de mandíbula. Pocos días después, Martin Pickford encontró 4 pedazos de fémur. Luego yo tuve la suerte de encontrar este húmero. Estábamos muy emocionados porque el húmero era de un ser bípedo y la mandíbula tenía dientes más humanos. Teníamos un individuo bípedo con dientes humanos. Orrorin era efectivamente uno de los primeros homínidos. Por supuesto, tuvo antepasados y descendientes, pero con él nos hacemos una idea de lo que podía ser un homínido primitivo de 6 millones de años. Si consideramos el conjunto de los huesos, podremos llegar a estimar el tamaño de este animal. Probablemente medía 1,50 m, pesaba 30 o 40 kilos, y si ustedes le hubieran visto andar, habrían pensado, mira, un humano con un andar un poco raro. No creo que lo confundieran con un chimpancé, que es bastante más cuadrúpedo. Orrorin estaba integrado en su medio. Vivía con otros muchos animales. Este individuo en concreto, es otro fémur, presenta las huellas de la mordedura de un carnívoro. Por lo tanto, este individuo fue presa de un carnívoro, probablemente de un animal parecido a un leopardo. Pueden ver las marcas allí donde el animal ha mordido el hueso para separar la pierna de la cadera. De hecho, todas las muestras de Orrorin que hemos encontrado presentan las mismas marcas. Así que tenemos a un animal que formaba parte de un medio, que interactuaba con él y que también era presa de los carnívoros. La vida pende de un hilo. Hay que estar alerta, vigilante. La familia de Orrorin perderá muchos de los suyos por el camino. Gracias a una serie de circunstancias geológicas casi milagrosas, los huesos de algunos de ellos se conservarán por fosilización, y estos restos, 6 millones de años más tarde, permitirán a los paleontólogos tener una visión más clara de la genealogía humana. El descubrimiento de Orrorin era excepcional, ya que por primera vez nos encontrábamos frente a un antepasado humano de 6 millones de años. Era 2 millones de años más antiguo de lo que conocíamos y de lo que estaba aceptado en la teoría evolutiva. Era más antiguo y más humano, y nadie se lo esperaba. Por esto, Orrorin era excepcional, porque desmontó las ideas establecidas desde hacía años. Además, el descubrimiento de Orrorin en los terrenos antiguos suscitó otras investigaciones que dieron lugar al descubrimiento de nuestros colegas etíopes, unos meses después, de 2 homínidos muy antiguos en Etiopía y más recientemente, en Chad, otros antepasados o cercanos de antepasados, por lo que Orrorin fue el punto de partida de una revolución en nuestro concepto de la evolución humana.